Ok, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Cecilia Tobón Sosa, secretaria general de la Fundación Cultural El 5 a las 5. Hoy voy a estar con ustedes al frente de la actividad académica en razón de que nuestro presidente patrocinio Ararat Díaz se encuentra en la ciudad de Medellín acompañando al alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez y al doctor Cristian Buitrago en gestiones relacionadas con el proyecto Eureka ante la dirección del Parque Explora, proyecto que promueve nuestra entidad como un sueño para Cúcuta. Presento un afectuoso saludo al doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, nuestro conferencista de hoy, y a todos los presentes en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 15 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario de Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es una sesión virtual, es la sesión virtual número 29 y la conferencia número 21 del año 2021. Es también nuestra sesión 316 en la vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. A continuación mencionaré las actividades que estaremos desarrollando próximamente. El viernes 6 de agosto estará en nuestra plataforma el hermano Edgar Figueroa Barajín, director ejecutivo de la Fundación Educativa La Salle, con su conversatorio Historia de la Comunidad Lasallista. Actividad programada con motivo de los 118 años del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. El viernes 13 de agosto tendremos al joven profesional cuteño, doctor Alexander Montero Moncada, con su conferencia La migración árabe a Colombia y en especial a Norte de Santander. El viernes 20 de agosto estará con nosotros el profesor mexicano, doctor en economía, Alex Munguía Salazar, con su conferencia La necesidad del fortalecimiento de la identidad cultural en las fronteras. El viernes 27 de agosto tendremos en nuestra plataforma al ingeniero químico y extraordinario comentarista deportivo Hernán Peláez Restrepo, acompañado de una de las grandes glorias del fútbol colombiano, Willington Ortiz Palacio, en un especial conversatorio de anécdotas del fútbol. Hoy, viernes 23 de julio, estará nuevamente en nuestra plataforma y desde la ciudad de Nueva York, el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero con su conferencia Las Constituciones de 1821 y 1991. El doctor Jaime Buenahora es un ciudadano cucuteño, doctor en ciencias jurídicas, con especialización en ciencias económicas y sociales de la Universidad Javeriana, asistente del programa de historia de la Universidad de Heidelberg, Alemania, con maestría en sociología del derecho y maestría en ciencias políticas de la Universidad de Sorbona de París. Ha ejercido como abogado, economista y consultor con más de 33 años de experiencia en academia y en las 3 ramas del poder público, en particular en las áreas de desarrollo organizacional, política económica, planeación universitaria, relaciones internacionales, conocimiento del idioma, y autoría de varios libros de investigación. Ha sido concejal de Cúcuta, diputado a la Asamblea, representante a la Cámara, miembro de la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana, magistrado del Consejo Superior
de la Judicatura, viceministro del Interior, consultor de las Naciones Unidas y alto consejero para la presidencia del Senado de la República en temas constitucionales, director de la revista Economía Colombiana, secretario de Gobierno de Bogotá, Distrito Capital, cónsul general de Colombia en Nueva York, representante a la Cámara por la Circunscripción Internacional y presidente de la Comisión Primera Constitucional. Recientemente fue candidato al cargo de Procurador General de la Nación y en esa lucha hizo un excelente papel, encontrándose entre los más importantes opcionados. El doctor Buenahora Febres ha sido catedrático de las Universidades Javeriana, Externado de Colombia y Universidad Libre de Colombia. En la actualidad es profesor y director académico de la maestría Global Affairs, Diplomacia en Relaciones Internacionales de la Universidad Fairleigh Dickinson en los Estados Unidos. Por otra parte, nuestro invitado ha escrito varias obras, entre las que se pueden mencionar La generación del terremoto, La prevalencia del interés general y Los procesos electorales. Es una reflexión, esta última, sobre las categorías de la democracia y las dificultades que en Colombia tiene la democracia política para convertirse en democracia económica y social. También escribió el libro La democracia en Colombia. En él estudia los partidos políticos, los mecanismos de participación ciudadana y los sistemas electorales tanto en Colombia como en el mundo. En el pasado mes de junio publicó su obra El proceso constituyente de 1991, de la propuesta estudiantil a la quiebra del bipartidismo. Esta obra es un homenaje a esa generación que hizo posible la Asamblea Nacional Constituyente y es hoy un texto indispensable para quienes deseen profundizar en ese periodo trascendental de nuestra historia. Señoras y señores, como se puede colegir de la lectura de su hoja de vida, el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero es uno de los más importantes exponentes de la academia y la cultura norte santanderiana, y un hombre curtido y formado en distintos ambientes de todo el mundo. Realmente es un verdadero orgullo cucuteño. Los invitamos a seguir su conferencia y a tomar atenta nota. Por favor, dejar sus inquietudes y observaciones y preguntas en el chat de Facebook. El doctor Buenahora, con mucho gusto, las responderá al final de la disertación. Muchas gracias por su participación. Adelante, doctor Jaime Buenahora. Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial para el doctor Patrocinio Ararat, quien está ausente por razones que entendemos. A usted, doctora Cecilia Tobón, a los demás miembros de la Fundación, a quienes la apoyan y, por supuesto, a todos los asistentes. Vamos a pasar un rato entretenido conversando sobre las constituciones de 1821 y de 1991. Yo diría que el tema es interesante, importante, sobre todo por el significado que tiene para nosotros como cucuteños y nortesantanderianos, en cuanto que la Constitución de 1821 pues se gestó en nuestra tierra, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Cúcuta. Bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles que no parece fácil comparar dos textos constitucionales promulgados en épocas tan distintas. Los cambios demográficos, tecnológicos, políticos, económicos, sociales y culturales que se han dado entre 1821 y 1991 impresionan a cualquiera.
esa diferencia de 170 años entre la expedición de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta y la Carta Política de 1991 implica el paso por la vida de por lo menos 6 o 7 generaciones de granadinos o colombianos. Y no obstante, un ejercicio metodológico paciente permite rescatar, en medio de las muchas diferencias que sobresalen, también algunas similitudes significativas, en particular sobre los principios básicos de la vida societaria como los de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, y más todavía sobre algunos conceptos fundamentales de la organización estatal. Verbi gracia los de soberanía, derecho al sufragio, separación de poderes, centralización política, nacionalidad y deberes del ciudadano. La Constitución de 1821 tiene su origen en el ideal de independencia, que se concreta con la victoria ante la corona española y que demanda la puesta en marcha de un esquema institucional que garantice la formación y consolidación de la nueva nación. En 1991, en cambio, después de décadas de vida republicana caracterizada por frecuente turbulencia, en particular entre conservadores y liberales, es una profunda crisis política, económica y social con unos índices de violencia incontrolables, la que genera una voluntad colectiva para un replanteamiento a fondo del Estado y sus instituciones. Pero en uno y otro caso, el poder constituyente primario se manifiesta, aunque de manera diferente. Más adelante explicaremos qué se entiende por poder constituyente primario y cuál es su alcance. De manera que, más allá de las formas que estructuran el Estado, también es importante subrayar que el común denominador de esas dos épocas y de cualquiera otra se encuentra en la naturaleza humana, con sus necesidades, gestos altruistas, sueños y ambiciones, así como también con su inmensa carga de egoísmo, de envidia, de intriga, de pasión, específicamente alrededor de la competencia y la lucha por el poder político, haciendo que parte de los ideales, de los sueños, se conviertan en desesperanza y frustración para amplios segmentos del conglomerado. Los hombres se enfrentan. Baste revisar la historia de distintas culturas y pueblos para comprender esta faceta de la esencia humana que conduce a la confrontación y la rivalidad. Los cambios parecen accesorios ante las pretensiones, en ocasiones desbordadas, de dirección y comando de algunos dirigentes. Por algo dice Nietzsche que la voluntad de poder es la fuerza motivadora básica de la naturaleza y la sociedad humana. Hecha esta introducción, hablemos pues primeramente de lo que significaron estas dos épocas y dos visiones. Tratemos de entenderlas. Cualquier europeo granadino que hubiera sido contemporáneo de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la independencia de la América Española, y despertare por unas horas, quedaría asombrado si le narraran acontecimientos posteriores, como el surgimiento del proletariado, la Comuna de París, la Primera Guerra Mundial, la gran recesión económica de 1929, el ascenso de Hitler en Alemania, la Segunda Guerra Mundial y los 75 millones de muertos, la Guerra Fría, o simplemente si le narraran descubrimientos tecnológicos, tales como los derivados del petróleo y la electricidad, que son múltiples, el transporte en tren, carro, avión, las comunicaciones en virtud de la radio, la televisión y el internet, o la llegada del hombre a la luna en 1969, como muchísimos otros ejemplos.
que pudiéramos traer a colación. Todo eso le hubiera parecido una ficción absolutamente fantástica. Por eso, para entender al hombre de 1821 y al de 1991 es menester hacer uso de la sabia expresión de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y es bajo esta premisa que podemos abordar sucintamente una y otra época. Así las cosas, hablemos primero de la América española alrededor de 1821. El pensamiento político en la América española de principios del siglo XIX se nutría de los ideales de la Revolución Francesa, básicamente alrededor de los conceptos de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión, que habían puesto en jaque el sistema monárquico imperante en los últimos 300 años en toda Europa, identificado como el antiguo régimen. El poder político de los reyes, que había sido legitimado y socializado como derivado de Dios, al punto que algunos reyes lo interpretaron como poder absoluto, quedaba cuestionado por los ideales revolucionarios y daba paso a la soberanía de la nación como cimiento fundamental para estructurar la idea de la Constitución, entendida como marco organizacional del Estado y sus instituciones. Esos acontecimientos de conflictividad y violencia que conformaron la Revolución Francesa y que marcaron toda una década hasta que se produce el golpe de Napoleón Bonaparte en 1799, tuvieron como sustento a los enciclopedistas, entre los que se destacan por su novedosa y enriquecedora filosofía política, nombres como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, d'Alembert y Holbach. La Declaración de los Derechos del Hombre del 26 de agosto de 1789, que señalaba no solo una serie de derechos personales, sino también comunitarios, dándoles una proyección universal en tanto que los percibía como derechos naturales e imprescindibles, anteriores a los poderes establecidos, se convirtió en un documento precursor de los derechos humanos en el plano nacional e internacional. Distintos borradores del texto fueron considerados por la Asamblea Nacional Constituyente que integraban los revolucionarios franceses, entre los que sobresalieron los trabajos de Lafayette, Robespierre y el de la ciudad de París. Y aunque la declaración finalmente aprobada por la Asamblea no se refirió concretamente a la mujer, ni tampoco a la esclavitud, fue fundamento para álgidos debates en ambos temas. Olympe de Gouges, por ejemplo, feminista y revolucionaria, una mujer extraordinaria, redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y Brissot de Varville lideró el grupo Los Amigos de los Negros, junto a otros girondinos que lucharon infructuosamente por abolir la esclavitud. Yo menciono a Olympe de Gouges como gran feminista porque en el 2021 todavía todos los días se habla de la igualdad de género. Y uno ve cómo en distintos países se procuran leyes y leyes hasta que realmente podamos establecer una igualdad de géneros. La primera traducción americana de la Declaración de los Derechos del Hombre, con sus 17 artículos completos, que fue hecha por Antonio Nariño, se publicó en Santa Fe de Bogotá en 1793. Eso tuvo gran impacto y entusiasmó a quienes abrazaban la causa de la independencia en la Nueva Granada. Después circularon otras versiones a lo largo y ancho de la extensa geografía hispanoamericana. En lo que hoy es Venezuela, por ejemplo, fue Francisco Miranda el gran traductor de esa declaración. De manera que a principios del siglo XIX, buena parte de Europa vivía todos estos ideales revolucionarios
Pero fuera de eso, hay que recordar que Europa estaba siendo sacudida por la pretensión de conquista de Napoleón Bonaparte. Sus presiones ahondaron la crisis política en España, toda vez que a la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII seguiría el arresto de este por las tropas francesas. Napoleón designa a su hermano José Bonaparte como rey, y entonces se produce una gran reacción popular y eso se extiende a la América española. Sin embargo, algunas disidencias frente al modelo tradicional monárquico se abrían paso, como el movimiento inspirado en los ideales de la Revolución Francesa, que desde Cádiz promulgó la Constitución de 1812, cuyos lineamientos liberales abogaban por la formación de una monarquía muy restringida. Y permítanme decir que la primera vez que se usó el término liberalismo fue justamente en Cádiz, hacia 1812. Hoy ese término recoge una ideología importantísima en el mundo entero. En toda Hispanoamérica, las ideas liberales encontraban adeptos, controvertían con vigor los hechos del dominio ibérico que, con el maltrato reiterado y la carga impositiva cada vez mayor, exacerbaba los espíritus de los criollos. La causa libertadora se multiplicaba en todas partes. Hacia 1810, o sea, 21 años después del estallido de la Revolución Francesa, gritos de independencia se proclamaban en Caracas, Mérida, Pamplona, Cartagena, Tunja y Santa Fe, al igual que en el México moderno, que entonces se llamaba Nueva España, y en el sur del continente, en particular en Buenos Aires y Santiago. El liderazgo de Miranda, Bolívar, Santander, Nariño, Hidalgo, Morelos, San Martín y O'Higgins, entre otros muchos, alentaba a las masas para empuñar las armas. Esa lucha para liberarse del yugo español fue mucho más larga, intensa y cruenta que la desarrollada por los norteamericanos frente a Gran Bretaña. Pero el ejemplo de los Estados Unidos se convertía en otro elemento de motivación, dado que aportaba al constitucionalismo moderno los ingredientes del presidencialismo y el federalismo, clave para la organización de las repúblicas que imaginaban nuestros padres fundadores. Tengamos presente que durante los años del arresto napoleónico que padeció Fernando VII, no pocos criollos añoraban una independencia relativa, en tanto que pretendían reconocer al rey español, al paso que otros, magnificando los acontecimientos de Cádiz, proclamaban un corte definitivo, radical, frente a la corona ibérica. De la misma manera, cuando concebían la estructura del poder en la vasta geografía, unos se inclinaban al modelo centralista, mientras que otros preferían el esquema federal de los norteamericanos. En términos de presidencialismo y federalismo, la Constitución de los Estados Unidos se convertía en referente obligado. Y en ese marco, desde su regreso de Europa en 1807, Simón Bolívar se entregó a la causa libertaria, dando lo mejor no solo de su formación humanística, con escritos que develaban su visión de estadista, como el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica o lo que escribió en el Congreso de Angostura, sino también ofreciendo sus virtudes militares, porque era un genio militar, alcanzando victorias contundentes en Carabobo, Boyacá, Junín. Y si tuvo algunas derrotas como la de Puerto Cabello en los años aciagos de la Reconquista española, pues hay que entender que eso le sirvió para su formación. Su idea alrededor de una gran nación cuyos cimientos se consignaron en el Congreso Gran Colombiano de 1821, con la unión de la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela, a la cual se agregaría Ecuador una vez sellada la victoria, muestra la dimensión de su espíritu. Permítanme decirles que acá en Estados Unidos, en distintos foros, siempre he dicho que Bolívar fue muchísimo más grande que Washington, que Jefferson, que Madison, que cualquiera de los padres fundadores de los Estados Unidos. Tanto en la faceta humanística, dada su extraordinaria formación, sus escritos, sus proclamas, como
en su combatir militar. El territorio de las 13 colonias que formaron los Estados Unidos es menos de la mitad de lo que significa ir a caballo de Caracas a La Paz, cosa que hizo el Libertador. En fin, en el contexto internacional, la suerte de las nuevas repúblicas de Hispanoamérica seguía ligada al acontecer europeo. El Tratado de Viena de 1815, que puso fin a las guerras napoleónicas y en principio restableció el régimen monárquico, consolidó el poder militar y económico de Gran Bretaña con base en el dominio de los mares y la teoría del libre cambio, adobada por David Ricardo. Entonces, del capitalismo embrionario y el mercado nacional que concibió Adam Smith, se pasaba 40 años después al amplio estadio del comercio internacional. Por manera que todos los excedentes de producción tenían que venderse. La revolución industrial, que había comenzado a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y que poco a poco se había extendido por Europa Occidental y la América anglosajona, constituía el principal soporte. Y este proceso, hay que decirlo, caracterizó el mayor bloque de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de la humanidad desde el Neolítico. Y entonces significó un punto de inflexión en la historia, como quiera que impactó todos los aspectos de la vida cotidiana. Todo eso le correspondió sentirlo y vivirlo a nuestros padres fundadores. España era una potencia de segundo nivel, pero tenía todavía mucho que perder y defendía con vehemencia su haber en el hemisferio occidental. Las anteriores circunstancias permiten que entendamos mejor la visión, contenido y alcance de la Constitución de 1821. Sin duda, una época de grandes cambios, no solo por la filosofía política que se imponía alrededor de los conceptos de libertad e igualdad, sino porque la tecnología aceleraba la industrialización, dejando atrás la producción manual y el uso de la tracción animal, que ahora eran sustituidos por la maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Es posible que los delegatarios o constituyentes de 1821, quienes estuvieron en la Villa del Rosario, no se detuvieran mucho en estos aspectos tecnológicos y económicos de alcance internacional y que prefirieran más bien la confrontación de ideas políticas pensando en acertar en el diseño institucional de la naciente república, que cobijaría alrededor de 4.300.000 personas. Eso era normal, era lógico. La victoria alcanzada por las armas frente a la corona española, que legitimaba a plenitud el poder constituyente de los delegados al Congreso en Villa del Rosario, se les convertía en reto organizacional para consolidar la nueva república. Así supieran que la lucha libertaria era todavía inconclusa y que por lo mismo constituía un imperativo proyectarla hacia Ecuador y Perú. Ahora hablemos de Colombia en 1991. En la cultura política de los dirigentes colombianos de principios de los años 90 del siglo pasado, cualquiera fuera la ideología, tenían peso dos factores: la lectura e interpretación de la Guerra Fría como reflejo de los acontecimientos internacionales e internamente los efectos del Frente Nacional, periodo pactado en principio para 16 años, pero que se prolongó hasta 1986, cuando el gobierno del presidente Barco impuso el esquema gobierno-oposición, partido de gobierno, partido de oposición. La conflictividad política, económica y social que antecedió a la Asamblea Constituyente de 1991 parecía desbordarse. Los niveles de pobreza y desigualdad habían aumentado considerablemente y la violencia guerrillera, narcotraficante y paramilitar hacía ver a Colombia como un estado fallido. 4 candidatos de las presidenciales de 1990 habían sido asesinados. Todo hacía convergencia
para colocar a la clase política y las instituciones en completo descrédito. Ahora bien, en medio de semejante caos, es una obligación destacar ese espíritu colombiano de resiliencia, capaz de sobreponerse a la adversidad y abrazar la esperanza con un cuerpo constituyente a cuyo cargo estaría la tarea de expedir un nuevo contrato social, la Constitución de 1991. Y así ocurrió, porque renacieron la alegría y la ilusión en torno al Estado social de derecho que se concibió como esquema para desarrollar un orden justo capaz de garantizar la convivencia pacífica y la prosperidad general. Lo anterior demanda unas pocas reflexiones para entender mejor los antecedentes y su entrelazamiento. La Guerra Fría, expresión del antagonismo ideológico entre estadounidenses y soviéticos, se había proyectado por todas partes en América Latina. La Revolución cubana y el surgimiento de guerrillas en distintos países habían desafiado al poder norteamericano que, argumentando la necesidad de contener al comunismo, respaldaba el radicalismo de derecha y las dictaduras atroces militares en América Latina. En el plano interno, en Colombia, el Frente Nacional, periodo que siguió a la dictadura del general Rojas Pinilla, adoptaba la alternancia en la presidencia de la República de los dos partidos históricos, Partido Liberal, Partido Conservador, y un sistema compartido también en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Y ese esquema puso fin a la violencia partidista y sembró algunas esperanzas de paz. Buena parte de la militancia liberal y conservadora terminó identificándose con el modelo del Frente Nacional, que parecía más bien un sistema de partido único. Lo anterior desdibujó en forma gradual a los partidos tradicionales, que perdieron su vigor ideológico. Quedaron reducidos al conformismo, a la manutención del statu quo y al clientelismo de la política, entendido como un esquema de liderazgos regionales fundamentado en contraprestaciones con los electores. Sin embargo, ese clima de tranquilidad del Frente Nacional fue rehén de otros factores, entre otras cosas porque al excluir de la lucha por el poder a cualquier ideología distinta a la liberal y conservadora, cerraba espacios democráticos a grupos progresistas. Además, la dinámica social no podía ocultar la realidad del país, caracterizada por protuberantes desigualdades, lo que la hacía propicia para la expansión de ideas revolucionarias. Los distintos gobiernos del Frente Nacional recurrieron al estado de sitio, instrumento que restringía las libertades ciudadanas y facilitaba la represión. Y es en ese marco que surgen a mediados de los 60 las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y en 1970, como sabemos, que aparece el M-19. Después otros menores como el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Algunos acontecimientos de orden internacional, como la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fin progresivo de dictaduras en América Latina y las negociaciones de paz en El Salvador y Guatemala, permitían pensar en la posibilidad de mutaciones favorables para superar el conflicto interno colombiano. Sin embargo, su impacto apenas sirvió como atenuación, porque solamente el M-19, el movimiento indígena Quintín Lame y el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, se reincorporaron a la vida civil como resultado de los acuerdos propuestos por el gobierno Barco y suscritos por el gobierno Gaviria y de las expectativas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Las FARC y el ELN, como sabemos, las dos organizaciones insurgentes más importantes, se mantuvieron al margen y continuaron su lucha de guerrillas. Pero, ¿qué era lo grave? Las características del conflicto colombiano venían cambiando desde largo atrás porque aparecieron nuevos actores
como el narcotráfico y el paramilitarismo. Y entonces la violencia se incrementó exponencialmente. El tráfico de drogas, en especial de cocaína, tenía gran influencia. La enorme rentabilidad del negocio convirtió en la década de los 70 a los narcotraficantes colombianos en los primeros proveedores de cocaína en el mercado estadounidense. Y esas estructuras formaron ejércitos. Esos carteles de la droga tenían verdaderos ejércitos que incluían centenares de sicarios, y el uso del terrorismo narcotraficante produjo un pánico general. Y cualquier colombiano de esos años recuerda los asesinatos de más de 120 jueces y magistrados, alrededor de 300 policías, periodistas como don Guillermo Cano, director del Espectador entonces, 4 candidatos presidenciales, repito, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, y atentados en el segundo semestre de 1989 que tuvieron alcance colectivo, como el derribo del vuelo de Avianca que cubría la ruta Cali-Bogotá, la destrucción con bombas de las sedes del DAS y de los periódicos Vanguardia Liberal y El Espectador. El estudio de la psicología social resulta clave para entender la transformación del espíritu colombiano, porque del temor y la desesperanza que caracterizaron la Navidad de 1989, se pasó en pocos meses a un gran movimiento que pretendía la recuperación del Estado, en el que participaron distintos sectores de opinión. Y claro, los estudiantes sobre la tesis del poder constituyente primario enarbolaron esas banderas, pero luego otros grupos políticos y sociales acompañaron su pretensión con la séptima papeleta. Y en las congresales o legislativas de marzo de 1990 se votó por esa opción de una asamblea constituyente. Y el apoyo ciudadano fue inmenso. Entonces, frente a esa crisis de descomposición moral e institucional, la constituyente era una idea fácil de promocionar. Y en consecuencia, el gobierno Barco expidió el decreto 927 para que formalmente en las presidenciales de mayo de 1990 se hiciera otra vez el ejercicio. Así se consolidó la obra. Luego vinieron los acuerdos políticos, el decreto 1926 para darle luz verde a la Asamblea y el controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia apoyado en la tesis del poder constituyente primario. Las mesas de trabajo, las comisiones preparatorias a lo largo y ancho del país, la campaña para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente y los resultados que mostraron la diversidad ideológica colombiana y, por supuesto, derrotaron al bipartidismo tradicional liberal conservador. Ese paquete de particularismos a principios de los 90 hay que tenerlo en cuenta para poder comprender el articulado de la Carta de 1991. Ya analizados los paquetes circunstanciales tanto de 1821 como de 1991, pasemos a un segundo ejercicio. Hablemos del Estado y su organización institucional. Es muy importante entender que tanto la Carta Política de 1821 como la de 1991 encontraron en el poder constituyente primario su principal fuerza como representante de la soberanía nacional. ¿Qué se entiende? Pues es ese poder originario superior a todos los poderes institucionalizados que son los que justamente se consagran en cualquier constitución, con su catálogo de órganos, competencias y jerarquías. Aunque las circunstancias fueron muy diferentes, esta teoría política del constituyente primario les resulta común a las dos constituciones. Profundicemos un poquito sobre el poder constituyente.
Si la Constitución identifica el conjunto de reglas fundamentales de la sociedad, un poder muy superior debe estar investido para elaborarla. Deriva de la facultad que tiene una comunidad autónoma e independiente para darse su propia forma de organización político-jurídica. Ese poder es precisamente el poder constituyente. Dice Hegel, toda constitución emana del espíritu de un pueblo, que es el resultado de su propia historia. Es decir, su fundamento es trascendental al orden jurídico positivo, lo que implica que su justificación no se encuentra en ninguna legitimidad jurídica anterior. De manera que su significación política lo hace rebelde a una integración total en un sistema jerarquizado de normas y de competencias. Se encuentra justamente en el punto de intersección entre la política y el derecho. Y debe, por tanto, aceptarse que el poder constituyente tiene como elemento derivado de su naturaleza la insubordinación y que es superior a lo que crea, o sea, la Constitución. En consecuencia, todos los poderes, órganos estatales, competencias, facultades para las autoridades, todo lo que derive es inferior. La idea de un poder constituyente distinto y superior a los poderes establecidos hace parte de la doctrina política de la Revolución Francesa. Y realmente, más que Rousseau y Montesquieu, correspondió a Sieyès establecer con firmeza la correlación de fuerzas entre la idea de la nación soberana y la superioridad del poder constituyente. Entonces, es evidente que en tratándose de la formación de un nuevo Estado, tal como ocurrió en 1821, no puede hablarse de la existencia de un orden jurídico preestablecido. No había, el que había era de los españoles, no nuestro. Por lo mismo es el poder constituyente primario el que interpreta la independencia y recoge la soberanía que deriva de la victoria frente a la corona española, correspondiéndole sentar las bases de la organización estatal. El poder constituyente institucionalizado o derivado aparece después entre las reglas que se consagran, por ejemplo, señalando los procedimientos y mecanismos para cualquier reforma constitucional. En 1991 las cosas fueron muy diferentes, toda vez que una larga vida institucional había consolidado el poder constituyente derivado o institucionalizado. En efecto, el artículo 218 de la Carta Política señalaba al Congreso de la República como el único órgano idóneo para reformar la Constitución. Bajo esa premisa, ni el presidente de la República ni el Congreso podían proceder a la convocatoria de una asamblea constituyente, so pena de violentar la Constitución y el Estado de Derecho. Pero la fuerza de los acontecimientos de 1990 y el primer semestre del 91 hicieron que esos lineamientos se desentendieran, porque secuestraban toda la teoría del poder constituyente. Poca confianza había en ese mecanismo de que el Congreso reformara la Constitución. El último intento de reforma constitucional había fracasado. Claro, el debate fue álgido. Inclusive algunos expresidentes se mostraron inflexibles defendiendo el orden jurídico. Pero poco a poco, dada la fuerza de sectores de opinión, muchos protagonistas de la política terminaron también apoyando la idea de la Asamblea Constituyente como herramienta para rediseñar el Estado. El país nacional, mucho más que el país político, era ampliamente favorable a la convocatoria. Y entonces se abrió paso como soporte intelectual y filosófico la teoría del poder constituyente primario. Ya lo había dicho Rousseau. En cualquier situación, un pueblo siempre es dueño de cambiar sus leyes, incluso las mejores. Y todo entonces parecía girar en torno a la escuela sociológica del derecho, que se complementaba con la corriente del realismo norteamericano, para la cual el derecho no se reduce a la ley, ni limita al juez como si fuera una máquina de aplicar normas. De manera que
todos los acontecimientos que mencionamos, como los acuerdos suscritos entre el presidente electo César Gaviria y los distintos sectores políticos, los estudiantes, el decreto que se expide, etcétera, todo va haciendo cadena. Así surge el tren de la Asamblea Constituyente. Y finalmente, pues sabemos que la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde, a pesar de que hubo un salvamento de voto. Bueno, con esa base y entendiendo qué es el poder constituyente primario común a las constituciones de 1821 y 1991, hablemos ahora de los principios y conceptos fundamentales de ambas cartas. 1821. La idea de democracia como sustento de la organización societaria se desarrolla en ambas constituciones. Desde luego, su interpretación y alcance muestran las diferencias propias de cada época. En el texto aprobado en Villa del Rosario, si bien no aparecen las expresiones democracia ni democrático, es obvio que se la contempla toda vez que varios artículos hacen alusión a la soberanía que reside esencialmente en la nación, y al referirse al gobierno expresamente se le consagra como popular y representativo. En la práctica, esa soberanía nacional no descansaba en la generalidad o totalidad del pueblo. Era una abstracción que quedaba reducida al concretar el poder político toda vez que se diferenciaba entre hombres libres y no libres. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano encontraba restricciones. Algo semejante había ocurrido en Estados Unidos, en donde los padres fundadores fueron grandes propietarios de esclavos. Además, las posibilidades de ejercer el poder político disminuían en virtud de la consagración del sufragio censatario. ¿Qué es eso? Pues que se restringía el sufragio y entonces se excluía de la participación a amplios sectores de la población, ya por razones educativas o económicas o por razones de género y de edad. La mujer no podía votar, por ejemplo. Se trataba, pues, de una democracia restringida, pero una democracia que guardaba correspondencia con el acontecer europeo y estadounidense. Como ustedes saben, las barreras del derecho al sufragio se fueron derrumbando a lo largo del siglo XIX, en virtud de grandes reformas electorales hasta llegar al sufragio universal. Inclusive el sufragio femenino, que se otorgó por primera vez en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, en 1895, apenas se adoptó en Colombia en 1953. Y se ejerció por primera vez para el plebiscito de 1957 que consagró el Frente Nacional. En concordancia con lo anterior, los ideales de libertad e igualdad de la Revolución Francesa pues encontraron todas estas limitaciones. La misma Francia entró en contradicción, no en el plano interno, porque allá no había esclavos, sino en el externo al mantener la esclavitud en su colonia de Saint-Domingue o Santo Domingo, hoy Haití. En cuanto a la igualdad, se resaltaba por sobre todo la igualdad ante la ley, que es una igualdad formal, dadas las inmensas prerrogativas y ventajas que antes, o sea, en el antiguo régimen, tuvieron la nobleza y el clero. La Constitución de 1821 otorgó la libertad progresiva a las negritudes, a los esclavos, basado esto en la libertad de vientres, por manera que en sentido real nosotros teníamos o tendríamos que esperar el gobierno de José Hilario López, que decidió emancipar a todos los esclavos en 1851. Peor fue el desenlace de mantener esa oprobiosa institución en los Estados Unidos, porque ese país padeció una pavorosa guerra civil entre 1861 y 1865, que casi lo desintegra, lo fragmenta. La Constitución de 1821 contempló otras facetas de la libertad, no en un título inicial, como correspondería a la metodología constitucional moderna,
sino mucho después, en el título octavo, al final. Libertad relativa, por ejemplo, al pensamiento y opinión, o libertad que correspondía a los ciudadanos para reclamar sus derechos ante las autoridades. Así también consagró con rigor la presunción de inocencia del debido proceso. Y en cuanto a la libertad religiosa, la Carta de 1821 no muestra ninguna referencia específica. Perdón. Aunque su preámbulo se titula En nombre de Dios, autor y legislador del universo. Repito, en nombre de Dios, autor y legislador del universo. Como si recogiera el pensamiento cristiano y la influencia de algunos masones constituyentes. En general, los constituyentes de la Villa del Rosario adoptaron el catálogo de derechos humanos resultante de la Revolución Francesa, que desde la perspectiva actual corresponde a lo que llamamos primera generación de derechos humanos, básicamente alrededor de la libertad, igualdad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión. Eso parecía suficiente en la época. El modelo de organización estatal giró, por un lado, en torno al centralismo, no obstante haber sido administradas independientemente por la corona española, la Capitanía de Venezuela, la Nueva Granada y la provincia de Ecuador, o la Audiencia de Panamá. Ecuador, que se esperaba incorporar en el corto plazo. Y por otro, en torno al Estado de Derecho, que se fundamenta en el respeto a la ley, los derechos y deberes de los colombianos y un sistema de pesos y contrapesos entre las tres ramas del poder público. Como forma de gobierno se siguió el modelo norteamericano y entonces se adoptó el sistema presidencial con base en periodos de 4 años. Los departamentos estarían administrados por un intendente nombrado por el presidente de la República y un gobernador que estaría bajo instrucciones del intendente. Y así también entonces una serie de artículos sobre la nación colombiana y los colombianos, el territorio y su gobierno, las asambleas parroquiales y electorales, dependiendo de la fortuna o propiedad inmueble que tuvieran los hombres ciudadanos, porque así se determinaban los grados de participación. Esto era fundamental porque de ello derivaba el poder político efectivo. Pero todos esos temas importantísimos comprendieron apenas 39 artículos. La separación clásica de los poderes públicos, cuyos cimientos se encuentran en los textos de John Locke y Montesquieu, tiene especial significado en la Constitución de Cúcuta de 1821. De los 191 artículos de la Carta Política, 110 se dedicaban a las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. El título cuarto, por ejemplo, se refería al poder legislativo, organizado de forma bicameral, es decir, Senado y Cámara. Para ser miembro del Senado era menester tener 30 años, ser colombiano de nacimiento y poseer propiedad inmueble. A los miembros de la Cámara se les llamaba diputados, debían tener 25 años. Y así en distintas secciones se reglamentó todo lo pertinente a la división de las cámaras, a los límites y funciones, las atribuciones especiales que tenía el Congreso, por ejemplo, fijar el presupuesto anual, contraer deudas o crédito externo, establecer el Banco Nacional, así también las prerrogativas comunes a ambas cámaras, el tiempo, duración y lugar de las sesiones, y de manera especial todo lo relacionado con el escrutinio y las elecciones que corresponden o correspondían al legislativo, verbi gracia, la del presidente y vicepresidente de la República. Y todo lo concerniente al gobierno, propiamente dicho, es decir, al poder ejecutivo, se desarrolló en el título quinto, con 35 artículos. Y ese poder quedaba depositado en el presidente de la República. Se requería ser colombiano por nacimiento, tener las mismas calidades que los senadores, es decir, 30 años,
y 3 de residencia en el territorio de la República, así como ser dueño de propiedades con montos específicos. Como no había sufragio universal, la clasificación que se hacía dependía de la educación y de la capacidad económica que se probaba con las propiedades tenidas o habidas. La declaración del presidente la hacía el Congreso por un periodo de 4 años con base en la mayoría de las 2/3 partes de los votos de los electores de las asambleas provinciales. Y las mismas formalidades se estipularon para declarar al vicepresidente de la República. En cuanto al Poder Judicial, se reglamentaba en el título 6º, muy brevemente, con solo 10 artículos, básicamente creando la Alta Corte de Justicia de Colombia, que se componía de 5 miembros a quienes se exigía ser abogados no suspensos, o sea, abogados en ejercicio, tener 30 años y gozar de los derechos de elector. Y en el plano regional se consagraron los tribunales o cortes superiores y los denominados juzgados inferiores. Por último, de la Constitución de Cúcuta de 1821, resaltemos los procedimientos contemplados para su reforma. Se estipuló que en cualquier tiempo, las 2/3 partes de cada una de las cámaras, Senado y Cámara, podrían proponer modificar algunos artículos siempre que no estuvieran relacionados con los títulos relativos a la nación colombiana y su territorio. De manera especial se dispuso que, completada la liberación de todo el territorio, es decir, incluido Ecuador, la Carta no podía enmendarse sino después de transcurridos 10 años. Este punto es crucial para entender la desintegración de la Gran Colombia y la frustración que nos deja la Carta Política de 1821, por lo que representó la Convención de Ocaña de 1828, que es el gran antecedente del fin de la Gran Colombia. De manera breve, repensemos o recordemos los principios y conceptos fundamentales de la Carta del 91. Como estamos tan familiarizados con ella, voy a hacerlo de manera sucinta. En primer lugar, la Carta del 91 define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y entre los fines esenciales del Estado se señalan, pues, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, etcétera, etcétera. Quiero subrayar que pasamos de la construcción de un Estado de Derecho, de la visión de un Estado de Derecho, a la edificación del Estado social de derecho. Es decir, se agregó el término o adjetivo social. Y esa diferencia no es pequeña. En 1920, un autor alemán, Hermann Heller, introdujo este concepto, criticando la concepción tradicional del Estado de Derecho. Porque, decía Heller, los conceptos de libertad e igualdad en el Estado de Derecho son abstracciones, son cosas inmateriales. Eso hay que superarlo. Fíjense en lo que quedó la irrupción del proletariado con la revolución industrial, etcétera, etcétera, la clase obrera. De manera que hay que llevar al Estado a que se preocupe por las conquistas materiales de su gente. Y así pues empezó a hablar y hablar y hablar del Estado social de derecho. Esa teoría en la práctica la recogió por primera vez la Constitución de Alemania Federal en 1949, después de la Segunda Guerra.
y de ahí en adelante empezó a copiarse en distintos esquemas constitucionales del mundo entero. De manera que ese es un salto importantísimo. El Estado social de derecho obliga al Estado a construir unas políticas públicas capaces de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, el derecho que tenemos como consumidores, etcétera, etcétera. De manera que en el título segundo de la Carta, pues se consagran todos esos derechos, las garantías, los deberes, etcétera, etcétera. Primero considerando los derechos fundamentales, o sea, los de la primera generación de los derechos humanos, como el derecho a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura o los tratos crueles y degradantes, el derecho a la libertad y la igualdad ante la ley, en fin, el derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Pero en el segundo capítulo y el tercer capítulo de ese título se habla con contundencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en materia de participación democrática, el sistema dejó de ser restringido y excluyente, en tanto que se sentaron las bases para el pluralismo y se establecieron como expresión popular en ejercicio de la soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Es más, diría yo que se cometió un error flexibilizando demasiado la oportunidad para crear nuevas organizaciones políticas, porque con 50,000 firmas que se recogieran o con un solo miembro en el Congreso de la República se podía obtener personería jurídica para cualquier organización. Y seguramente los constituyentes pensaron en quebrar de un tajo el bipartidismo tradicional liberal conservador. Pero ¿qué ocurrió? En el 2001, por ejemplo, llegamos a tener 69 partidos políticos, que era ridiculizar la democracia. Eso en ningún momento significa pluripartidismo. Eran mini o micro partidos de vanidades personales, de liderazgos individuales que sacaban provecho de los beneficios estatales, como la financiación, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa Constitución colombiana sirvió de ejemplo después para otros procesos que se desarrollaron en distintos países suramericanos. De hecho, toda la década del 90 es importante en constitucional. Recordemos, por ejemplo, que en Europa del Este, todos esos países, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Rumania, etcétera, que salían de la órbita soviética, que dejaron el comunismo, hicieron transición al capitalismo occidental, todas decidieron darse un nuevo enfoque constitucional. En síntesis, sin necesidad de entrar en la especialidad de cada tema, dada la diferencia abismal de épocas y circunstancias, es dable afirmar que tanto la Constitución de 1821 como la Carta de 1991 tuvieron origen en el poder constituyente primario y consagraron los principios de libertad e igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, la república unitaria y centralista, el derecho al sufragio y la separación de poderes, entre otras cosas. Por supuesto, se diferenciaron notoriamente en la concepción de los derechos humanos y la organización estatal, como quiera que la Carta de 1821 consignó los derechos humanos de primera generación y estructuró el Estado de Derecho, al paso que la Constitución de 1991 desarrolló también los derechos humanos de segunda y tercera generación y definió a Colombia ya no como un Estado de Derecho, sino como un Estado social de derecho. Entonces, para terminar, permítanme compartirles mi balance de las dos constituciones.
Las constituciones de 1821 y de 1991, como nos ha quedado claro, son expresión de dos épocas, con concepciones y valores comunitarios diferentes. En ambos casos, su texto inserta los ideales de organización estatal y gobernabilidad que se consideraban pertinentes y que nutrieron el espíritu de los constituyentes, cuyo propósito principal fue, en el primer caso, la consolidación de la nueva república, la Gran Colombia, y en el segundo, la construcción del Estado Social de Derecho. Entonces, recordemos que una cosa son las instituciones y otra, diferentísima, el conjunto de hombres que las interpretan. Evocando a Nietzsche, dijimos al principio que la voluntad de poder es la fuerza motivadora básica de la naturaleza y la sociedad humana. En la naciente República, 1821, alrededor de las concepciones políticas, de los ideales y las ambiciones, surgieron tensiones y rivalidades que hicieron fracasar el modelo republicano concebido. Como quiera que a los pocos años ya se violentaba la Constitución por las rivalidades con Bolívar o por las pretensiones separatistas de los venezolanos y ecuatorianos. La Constitución de 1821, repetimos, concibió una nación unitaria y centralista y eligió a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander respectivamente como su presidente y vicepresidente. Pero dada la pronta ausencia del primero, del Libertador, en cuanto que continuó su lucha libertaria por el sur, el desarrollo administrativo de la nueva república quedó en manos de Santander. Un punto crucial que explica buena parte de las confrontaciones que surgieron se encuentra además en los debates alrededor del centralismo y del federalismo como modelos de organización. La mayoría de los delegatarios en la Villa del Rosario se inclinaba por el federalismo, en particular los venezolanos. Finalmente se adoptó el centralismo porque se creía necesario como esquema para evitar cualquier intento de reconquista de España, tal como había ocurrido entre 1810 y 1816. Todos sabemos quién fue Pablo Murillo. La influencia de Bolívar fue notoria para la toma de esta decisión por parte de los delegatarios, así como la influencia de Pedro Gual, otro constituyente. Si bien era prudente pensar en la eventualidad de un intento de reconquista por los españoles, no lo era menos analizar a profundidad la complejidad topográfica del territorio que se unificaba. Los antiguos virreinatos de la Nueva Granada, Capitanía de Venezuela, Presidencia de Quito y Audiencia de Panamá, que conformaban la naciente nación, representaban grandes dificultades geográficas y de comunicación, y en conjunto comprendían cerca de 2.5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 2,5 veces más grande el territorio que lo que hoy es Colombia. Las aspiraciones regionales continuaron después de expedida la Carta Política de 1821 y generaron tensiones. Los venezolanos, por ejemplo, hubieran preferido a Caracas como capital y no a Santa Fe. Con algún sentido de precaución, los constituyentes aprobaron el artículo 191, según el cual, superados los escollos y consolidada la independencia, era necesario que pasaran 10 años para poder cambiar la Constitución. Pero a pesar de la solemnidad de esa norma, el Congreso de 1827 decidió interpretarla no con rigidez, sino como si fuera una simple recomendación. Y con base en los acontecimientos políticos que evidenciaban el desconocimiento de la Carta, procedió a convocar la Convención de Ocaña.
La situación era crítica, era muy difícil. Había antagonismos reales o ficticios, inventados, entre el elemento civil y militar. Había también rivalidades entre caudillos. Había rivalidades entre tendencias liberales y conservadores o por posturas abiertamente federalistas. Es decir, la carta política no se respetaba en 1827. Entonces, en abril de 1828, comienza la Convención de Ocaña. Y Bolívar, que se ve en minoría y poco atendido, que entiende que su grandeza parece que hubiera desaparecido, decide retirarse con sus 21 compañeros y se produce la ruptura del quórum. Luego viene entonces, siendo presidente, el decreto orgánico de la dictadura, que expidió en agosto de ese año, el 27 de agosto, pero que no podemos interpretar como una actitud propiamente dictatorial, porque en el mismo decreto se dice que en enero de 1830 se convocará al Congreso para redactar una nueva constitución. Por eso algunos historiadores como Francisco de Paula Pérez defienden la actitud de Bolívar. Otros como Diego Uribe Vargas la descalifican. En todo caso, todo se agravó con la conspiración septembrina. Bolívar tiene que salir corriendo por una ventana y ese intento de asesinato trae más represión y retaliación. Y los opositores de Bolívar terminan, algunos en el patíbulo, otros en la cárcel y otros en el exilio. Y los venezolanos se radicalizan, alimentando su convicción separatista con el general Páez a la cabeza. Y lo propio hace el general Flores en Ecuador, que también era nacido en Venezuela. En el fondo, pues, la no presencia de Bolívar durante los primeros años de la Gran Colombia, por continuar su gesta libertaria en favor de Ecuador, Perú y Bolivia, incidió notablemente en la evolución del poder político, con todo ese escenario de pasiones, rivalidades e intrigas, y en el consecuente manejo de los asuntos públicos. Por otro lado, la docilidad y el agradecimiento de los hoy peruanos y bolivianos con el Libertador, que gozaba de inmenso prestigio, permitieron el desarrollo de las concepciones de la Constitución boliviana, que debemos entender como un principio de la confrontación con el Estado de Derecho. Pero sobre todo, la insistencia en mantener el centralismo cuando las circunstancias exigían el federalismo agotó las posibilidades de mantener una Colombia grande, unida. Como afirmó el propio Libertador en interpretación de nuestro premio Nobel literario García Márquez, comillas, el hecho de no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Por último, sobre la Constitución de 1991, muy brevemente, permítanme decir que si bien hace 30 años Colombia vivió un periodo de esperanza fenomenal, porque se diseñó un nuevo contrato social, pluralista e incluyente, frente a la nación tradicional excluyente, con base en la construcción del Estado Social de Derecho, pues las circunstancias actuales indican que los resultados previstos no se han logrado. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que ha pasado en estos 30 años? Básicamente hay dos ejes que explican esa frustración, uno económico, otro político. Y la retórica constitucional, si bien alcanza una democracia política formal, en tanto que operan la separación de los poderes, los partidos y movimientos, las elecciones nacionales y regionales periódicas, la libertad de prensa y opinión, toda esa democracia política formal no se traduce en democracia económica y social, porque el principio de igualdad de oportunidades sigue siendo negado para la inmensa mayoría de los colombianos. Y hoy tenemos el 42%, o sea, 21 millones viviendo en la pobreza, de los cuales 7 en extrema pobreza. Y cualquier estudio
sobre la desigualdad y la pobreza en América Latina señala a Colombia en el segundo o tercer lugar de inequidad. Pensemos, por ejemplo, que la población activa laboral es de 24 millones y que de ella el 46% gana el salario mínimo o menos. Entonces, durante las últimas 3 décadas, no hemos marchado en concordancia con los principios constitucionales, porque no hemos vivido bajo la prevalencia del interés general. Y por supuesto, pues se dificulta muchísimo la construcción del Estado social de derecho, es decir, la vigencia de un orden justo. Dije que el primer eje era económico. Sí, las normas constitucionales son neutras en cuanto al régimen económico, porque parecen conciliar las dos posiciones, la posición de los delegatarios y la del gobierno de entonces, aunque resaltando el intervencionismo y la prevalencia del interés general. Todos sabemos que es claro que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero también sabemos que dentro de los límites del bien común, que la libre competencia económica es un derecho de todos, pero con responsabilidades, y que la empresa a base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. Asimismo, sabemos que la dirección de la economía corresponde al Estado, lo cual le permite intervenir en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, y en la producción, distribución y consumo de bienes para mejorar la calidad de vida de los asociados. Y claro, no era fácil en un país de tanta desigualdad lograr que los derechos económicos y sociales como la educación, la salud, la vivienda, pues aparecieran dados en pocas semanas. No, esos derechos son costosos y su consecución tendría que ser progresiva. Pero nunca ha habido claridad y hemos sido gobernados por gobiernos absolutamente neoliberales. La gran paradoja en términos económicos de la Constitución de 1991 es haber consagrado, por un lado, como norte, la construcción del Estado social de derecho, que implica políticas públicas socialdemócratas. Mientras que, en sentido práctico, desde el gobierno Gaviria, a quien le tocó la primera etapa, se empezó a predicar la apertura económica dentro del marco de la globalización, es decir, el neoliberalismo entendido como la faceta última y refinada del capitalismo internacional. Y así siguieron los demás gobiernos. Samper, Pastrana, los 2 periodos de Uribe, Santos, Duque, etcétera, etcétera. Podría poner 1000 ejemplos, pero créanme que por lo menos 70 empresas colombianas emblemáticas, desde Coltejer y Bavaria hasta Bianca, y Papas Margarita, por ejemplo, muchísimas, pasaron de ser propiedad colombiana a ser propiedad de capital extranjero. Y ni qué hablar de los recursos naturales, y ni qué hablar del mercantilismo en la educación o en la salud, o en el precio de la vivienda urbana, o en la acumulación de tierra a nivel rural. Es decir, la brecha, en lugar de achicarse, se ha incrementado entre los que tienen y los que no tienen en Colombia. Y en sentido político, la Carta del 91, aunque superó el esquema bipartidista, como dije, facilitando la creación de nuevas fuerzas, pues poco a poco aparecieron distorsiones, como las derivadas del paramilitarismo. Recuerden los congresos de 2002, 2006 y otras expresiones ilegales. El incremento desmesurado en los costos de las campañas, haciendo desigual la competencia y la lucha por el poder político. De manera que de distorsiones podríamos hablar media hora más. Pero yo quiero simplemente dejar acá para que entendamos que los colombianos hemos vivido y continuamos viviendo en democracia restringida.
tanto en términos de democracia política como en términos de democracia económica y social. De democracia política porque no todos los ciudadanos tienen acceso al poder. Desde los mismos problemas planteados por la financiación de las campañas, la competencia es absolutamente inigual o desigual. Y en términos económicos y sociales, por los niveles de inequidad, de marginalidad que existen. Democracia restringida también hubo en el Frente Nacional, porque se excluía a cualquier ideología distinta a la liberal y conservadora para competir por el poder. Esa realidad en conjunto se manifiesta en el sentimiento actual de nuestros conciudadanos, cosa que confirman las encuestas, como quiera que el 48% no tiene confianza en su modelo democrático. En conclusión, las constituciones de 1821 y de 1991 representan dos épocas, dos visiones societarias y dos sueños completamente diferentes. Ambas experiencias apoyándose en la teoría del poder constituyente primario. Consignaron ambas los ideales y principios de organización estatal que se estimaban adecuados para garantizar la convivencia pacífica y el bienestar general. Los delegatarios de 1821 creyeron asegurar la puesta en marcha de una república. Y los del 91 interpretaron la institucionalidad que diseñaban como fundamento para construir el Estado social de derecho. En uno y otro caso, sentimos dolor de patria y dolor de historia. De historia en 170 años, incluidos los últimos 30, para hablar entonces de 200 años. En compensación con la idea fallida de la Gran Colombia, nos queda un articulito en la Carta Política de 1991, el 9º, al señalar que la política exterior del país se orientará hacia ese propósito unificador latinoamericano, la integración. El hecho de que no se la haya impulsado suficientemente y que las corrientes ideológicas divergentes impliquen dificultad y tropiezo no significa que los 20 países que hacen parte de América Latina no se identifiquen culturalmente en su pasado colonial y su gesta libertaria, las mezclas étnicas, la lengua, la religión y el mismo nivel de desarrollo económico. De manera que en el amplio espectro latinoamericano, reconociendo los particularismos de todas las naciones, fácil es concluir que son más las cosas que las unen que las separan. Las raíces del propósito integracionista se encuentran en Simón Bolívar, cuyo sueño de una nación grande todavía representa una obligación y reto, sobre todo si se atiende al contexto internacional contemporáneo. Si se es realista, mirando la China, el Japón, la India como manifestaciones asiáticas, en donde vive el 44% de la población mundial. O si se piensa en el significado económico y político de la Unión Europea, Rusia, el Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos. Cualquiera concluye que América Latina solo tiene como camino posible, si quiere cambiar, adecuarse a una integración. Pero nuestros gobiernos, y me refiero no solo al colombiano, sino a varios latinoamericanos, se equivocan y siguen equivocando. Y seguimos juzgando de manera aislada en el amplio archipiélago del tercer mundo, que integran 130 naciones. En fin. Bueno, yo quisiera dejar acá con este comentario. El país atraviesa una profunda crisis económica, social y política. Y esperamos que así como en 1991,
en medio de la impotencia que sintieron muchos ciudadanos, producto de esa violencia ilimitada del narcotráfico, también resurja la esperanza entre nosotros y se muestre nuestra capacidad resiliente para superar la adversidad y para darnos la posibilidad de recuperar el sueño constituyente de 1991. Para nada se necesita una nueva constitución. Se requiere simplemente darle una cabal aplicación, sobre todo interpretándola en su dimensión socialdemócrata, es decir, en su sentido económico, y ajustando todas las políticas públicas a sus tres principios rectores: la dignidad de la persona, la solidaridad entre todos y la prevalencia del interés general. Muchas gracias a todos los participantes, de nuevo a la Fundación El 5 a las 5, a su director Patrocinio Ararat y a todos sus miembros. Muchas gracias. Quedo pues a disposición si tienen a bien hacer algunas preguntas. Muy amables. Muchas gracias, doctor Jaime Buenahora. Sí, hay algunas preguntas en este momento realizadas y personalmente tengo algunas otras. Muy bien. Muy interesante toda su conferencia o su charla y me quedaron muchísimas inquietudes de ella. Empezaré con las de los participantes en la charla. La doctora Ingrid Harman hace una que es, por favor, su opinión sobre por qué es tan importante la apertura de la frontera y el promover relaciones con el vecino país. Muy bien. ¿Contesto de una vez o me va Pues no soltando sé si 3 o 4? quiera hacerlo así o se las doy todas. Y No, unas de 3 en 3. Ok, esa es una. La otra es Susana Calderón. Felicitaciones, doctor Jaime Buenahora. Ha hablado con la verdad. Gracias. El ingeniero Edgar Alfonso Santos Hidalgo. Muchas gracias, doctor Jaime Buenahora. Muy bien tratado el tema para cualquier neófito. Creo que hay una última de Jairo Oviedo. Gracias, doctor Buenahora. Excelente como siempre. Esas son, pues ya pasé, creo que son 4 y quedarían pendientes las mías. Bueno, entonces me refiero rápidamente a lo manifestado. Primero un saludo a Ingrid, Susana, Edgar Alfonso, Jairo Oviedo. El punto tratado por Ingrid no encaja en la Constitución de 1821 porque ya estábamos integrados, era la Gran Colombia. Se supone estábamos unidos, pero sí encaja desde luego en la Carta Política de 1991. Yo pienso que es absolutamente frustrante para nosotros como cucuteños y nortesantanderianos entender que nuestra frontera binacional esté cerrada desde agosto del 2015. Vamos a cumplir 6 años. Y permítanme recordarles que en algún momento la balanza comercial o el flujo comercial entre las dos naciones superó los $8.000 millones. Todo esto se vino a tierra. Y no porque los 8.000 millones tuvieran significado concreto en los bienes y productos en el paso fronterizo, muchas cosas fueron por la costa Caribe, sino porque muestra el entrelazamiento y la hermandad que había entre las dos naciones y pienso que sigue habiendo entre los pueblos, no entre los gobiernos. Es absolutamente frustrante. Y resulta penoso porque es la característica de cualquier persona no demócrata.
no demócrata, que los gobernantes no puedan entenderse por diferencias ideológicas. El verdadero demócrata tiene que ser capaz de sentarse con el más recio de sus contradictores. Y la democracia implica inclusive en sentido amplio, por ejemplo, tolerar inclusive gérmenes de su propia destrucción. Esa es una discusión filosófica profunda. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si en Francia, en Bélgica, Alemania aparece un partido neonazi? ¿No se le permite participar? ¿No dice que somos demócratas? Claro, puede que haya susto en la medida en que ese partido crezca y crezca. Pero el compromiso de cualquier persona, si se cree demócrata, comenzando por la célula familiar, es oír a todos, aprender a escuchar, entender el disentimiento. No todo el mundo piensa igual. Entonces, cuando dos gobernantes se excluyen como resultado de una diferencia ideológica, me parece a mí que el reflejo no es otro que muy poca cultura política y muy poco entendimiento de la historia y de las necesidades fronterizas. Yo tuve la oportunidad de ser miembro de las comisiones de vecindad colombo-venezolanas en la época de Barco y de Gaviria. Y fluían los acuerdos, los compromisos, y hubo bastante adelanto en integración fronteriza. Y creo que todo se ha echado a perder, de manera que un gran reto que tenemos como nortesantanderianos y cucuteños es insistir ante el gobierno nacional del lado nuestro, y en la medida en que tengamos canales de contacto, canales abiertos con el gobierno venezolano, pues insistir en que la sociología y la filosofía política superan cualquier diferencia de señores que solo están de paso porque las instituciones quedan y los pueblos seguirán entrelazados. De manera que yo exijo a ambos lados que se supere el impasse, que se entienda bajo niveles diplomáticos que todo está por construir, y que ojalá la ciudad de Cúcuta, el puerto fronterizo terrestre más importante de toda América Latina, pues vuelva a ser lo que era con la frontera abierta. Aló. Tenemos otras últimas que nos están llegando, doctor. Dice Jairo Eduardo Oviedo, esa ya, ¿cierto? Sí. Edgar Eduardo Cortés Prieto. Doctor Jaime, uno de los propósitos fundamentales de la Carta del 91 fue lograr la paz. Con la realidad de violencia que persiste, ¿es un fracaso de la Constitución? Bueno, un saludo afectuoso para Edgar Cortés, quien me acompaña como columnista los domingos en La Opinión. Por supuesto que no es un fracaso de la Constitución de 1991, sino de quienes de manera errónea y equivocada la han interpretado. Yo diría que la paz en sentido amplio no podemos entenderla como paz política o como el silencio de las armas. La paz en sentido real es una paz económica y social que garantice inclusión y oportunidades para todos. Y en eso todo está por hacer en Colombia, dados los niveles de desigualdad e inequidad. Y ha habido desde luego de 1991 para acá grandes intentos por alcanzar la paz política en referencia a lo que sería silenciar las armas. Lo hizo el presidente Gaviria y terminaron incorporados el M-19, el Quintín Lame y el PRT. Durante el gobierno Samper hubo intentos más con el ELN que con las FARC mismas. En el gobierno
de Andrés Pastrana con las FARC-EP, y sabemos lo que fue el proceso del Caguán. Y en los dos periodos de Uribe habría que diferenciar entre el primero, en el cual se desarrolló más bien la búsqueda por silenciar las armas frente a los sectores paramilitares. Se reincorporaron más de 25,000 paramilitares con una ley llamada Ley de Justicia y Paz, bastante cuestionable, pero no así con los grupos insurgentes de izquierda. En su segundo periodo sí hubo intentos por aproximarse, sobre todo con el ELN, intentos que fracasaron. Y luego tenemos los 8 años del presidente Santos, en cuyo segundo año, o empezando el tercer año, septiembre de 2012, se anuncia el proceso de negociación con las FARC. Y ese proceso, que dura casi 4 años, un poquito más, termina adoptado el 24 de noviembre de 2016 con un gran acuerdo que conocemos como el Acuerdo de Paz. Esa es la paz política. Y es una paz restringida o parcelada en cuanto que la otra gran guerrilla sigue vigente, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pero de todas maneras, fue un paso extraordinario el de lograr no solo la desmovilización, sino por sobre todo la reincorporación de las FARC con más de 8,000 soldados o beligerantes activos, para no hablar de sus redes urbanas, etcétera, etcétera. Y desde luego, cualquiera, si quiere mirar la letra menuda del acuerdo, puede criticar uno u otro punto, pero en conjunto es un logro extraordinario para el país. Y claro, desaciertos, falta de controles, el cambio ideológico que tuvimos los colombianos en la dirección de gobierno en 2018 significa un viraje frente al manejo de ese proceso de paz. Y entonces, piedra tras piedra en la rueda de ese proceso, por supuesto, vemos proliferar por vacío institucional, por vacío del Estado en cantidad de regiones, bandas criminales a diestra y siniestra. Es el caso del Catatumbo, donde se mezclan representantes paramilitares de la extrema derecha con disidencias de las FARC, con el ELN, en fin, un sinnúmero de grupos que azotan la frontera y que inciden de manera funesta en el acontecer de Cúcuta del norte de Santander, pero así también en el Cauca, en Putumayo, en todas partes. De manera que, volviendo a la pregunta, en ningún momento la Constitución es responsable. La Constitución predica la paz, la Constitución establece todos los conductos, canales, es una obligación, es un deber. La paz no es simplemente un derecho, es un deber que tenemos todos como integrantes de la sociedad colombiana. Y desde luego, en un mundo polarizado que implica colocarnos bajo ceguera para entender al otro, pues hay dificultades para avanzar. Ojalá el país se sacuda de la polarización que vive y entienda que hay muchos otros mecanismos sobre la visión filosófica de la Constitución para buscar la paz. Primero la paz política y, como dije, alcanzar la paz económica y social. La paz política es solo un primer paso. La verdadera paz es la paz económica y social, que implica oportunidades para todos, inclusión. Y en ese sentido, por eso en algún momento dije, la democracia política nuestra, muy formal, no conduce a la democracia económica y social, que es la que le importa a los ciudadanos, que haya empleo, que haya educación, que haya vivienda, que haya salud. Pero en conclusión, la Constitución es una fortaleza para la paz. Quienes han fallado son los actores o protagonistas
que la han malinterpretado. Gracias. Podemos con las que tenía yo. La primera que ya antes de finalizar la charla, pues la estaba respondiendo, era desde su óptica considera que nuestra Constitución requiere ser modificada. Esa fue respondida. 2. La propuesta de reducción del Congreso es una iniciativa que tiene bastante acogida a nivel nacional, pero ello conllevaría un retroceso en la inclusión de minorías étnicas y de equidad. ¿Cuál es su concepto al respecto? Esa es una, perdón. Bueno, La otra, pues, le hago todas. No, suelte otra. Ok. ¿Cómo ve desde su perspectiva y conocimiento y cuál es su percepción de nuestra realidad política, económica y social como región? Y desde ellas, ¿cuáles serían las mínimas acciones que podríamos implementar a fin de sacar adelante nuestra frontera? Muy bien. Otra. ¿Cuál considera es el mayor inconveniente para tener políticas de frontera que permitan nuestro crecimiento como región? Muy bien. Bueno, son distintos temas, pero sí, abordo el primero porque me parece que, sobre todo en las redes sociales, permanentemente se habla de reducir el Congreso, inclusive de acabarlo. Y eso hace carrera. ¿Por qué? Porque el Congreso es una institución que no identifica a nadie. No estamos hablando de Edgar Cortés, de Jairo Oviedo, de Cecilia. No, sino que es una abstracción, un colectivo. Entonces es muy fácil tirarle piedra. Pero es una aberración y solo se entiende en la medida de la poca cultura política del pueblo. O sea, usted puede tener un Congreso en lugar de 260, de 200 o de 150 o de 80. ¿Con eso va a resolver los problemas del Catatumbo? ¿Con eso va a resolver la miseria del Chocó? ¿Con eso va a resolver el problema de la deuda externa, que es de 165.000 millones de dólares? ¿Va a parar la devaluación con un dólar que ya va a sobrepasar los 4.000 pesos? ¿Va a recuperar los recursos naturales nuestros del Cerrejón, del níquel de Cerro Matoso? ¿Va a acabar la minería ilegal? ¿Va a sepultar toda la diversidad de bandidaje e ilegalidad con cantidad de estructuras militares armadas en Cauca, Putumayo, etcétera, etcétera? En fin, ¿va a acabar el narcotráfico? Porque tiene ahora 50 congresistas. Hombre, esa es una cortinita de humo porque hay que echar culpas a alguien. No, el Congreso hay que modificarlo en cuanto a su composición, es decir, a quiénes llegan allá y por qué llegan y cómo llegan. Y lo primero que hay que hacer es cambiar por completo las reglas de financiación de campañas para que la competencia sea igualitaria. Y si usted, Cecilia, o Jairo, o Edgar Alfonso, o cualquiera quiere llegar, tenga posibilidades. Y no que haya un reciclaje permanente por ventajas burocráticas, presupuestarias, es decir, financieras en general, para inducir a los ciudadanos a que voten por este o aquel. No, es penoso y es un producto, repito, irresponsable, porque se juega a sabiendas de la precaria cultura política del pueblo colombiano con este tipo de cortinas y sofismas. No, el Congreso hay que reformarlo es en cuanto a la composición. Las instituciones son las mismas, lo que importa es quiénes se ponen la camiseta. Y el tema ya grueso, que es el de la frontera otra vez, pues yo creo que necesitamos una política de fronteras muy seria, pero Cúcuta y los cucuteños, todos nosotros, tenemos una cuota de responsabilidad en la medida en que
Desde 1980, por ejemplo, cuando se planteó un plan de desarrollo, se pensó en que al lado del comercio y de la actividad mercantil que históricamente nos caracteriza, pensáramos en otras avenidas de progreso, como algo de industria, o por lo menos lograr unas plantas industriales focalizadas de empresas importantes internacionales. Es decir, pensar en que no podíamos seguir viviendo única y exclusivamente del comercio. Conectarnos mejor, por ejemplo, con la región de Occidente, todos los pueblos de Salazar, Gramalote, Lourdes, Santiago, etcétera, o la provincia de Ocaña y los de la provincia de Pamplona, integrar el departamento y ver que en todas esas zonas hay vocación agropecuaria importante y hubiéramos construido un mejor tejido. Pero no, seguimos y seguimos con el enfoque absolutamente comercial. Vino la crisis del Bolívar en 1983, de 17 pesos por bolívar bajamos a 7 pesos por bolívar. Luego en el 93 se repitió otra crisis por devaluación del bolívar. Y seguimos y del 2015 para acá con la frontera cerrada, porque no se entienden los gobiernos de Bogotá y Caracas. Absurdo. Entonces, yo sí creo que se necesita recuperar primero la vocación comercial con base en la apertura de frontera, desde luego, pero hay que repensar también en que la ciudad en forma paralela y simultánea tiene que darse otras oportunidades para tener una pequeña industria al menos, para mirar al resto del departamento, en fin, la riqueza del Catatumbo. ¿Cómo es posible que todo el mundo sepa lo que pasa en el Catatumbo? Es como Crónica de una muerte anunciada, la obra de García Márquez. Todo el mundo sabe que van a matar al tal fulano. Todo el mundo sabe que van a matar al Catatumbo. Lo estamos acabando con el narcotráfico. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la donación de este filántropo norteamericano de 46 millones de dólares? ¿Quién rinde cuentas de eso? Para vías terciarias, etcétera, etcétera. Entonces, todo está por hacer. En alguna columna a principios de año dije que los dos grandes retos de los nortesantanderianos eran: uno, recuperar la frontera, es decir, lograr su apertura. Y dos, recuperar el Catatumbo. Esos son los dos grandes retos que tiene el norte de Santander. Difíciles, pero unidos podemos, pensando podemos y presionando podemos. Bueno, muy bien. Difíciles y complejos, doctor. Sí, señora. Muy complejos. Pero nada es imposible. Sí. Me quedaría la última que fue crecimiento. Es posible que desde nuestro aislamiento político y regional podamos trabajar independientemente para lograr sacar adelante la región. No, aisladamente no se logra nada. Nada. Por eso hablaba de integración latinoamericana. Es mucho más difícil para Colombia actuar solo que actuar con otros 10 países unidos. Ese es un principio sabio, elemental. La unión hace la fuerza. Entonces, los nortesantanderianos, si no estamos bien integrados, comunicados, convenciendo al resto del país de lo que significa la frontera, logramos muy poco. Pero sí tenemos que presionar profundamente todas las instancias del nivel nacional para que se entienda la problemática de frontera de hoy y para que se entienda la potencialidad que también tiene la zona. Y lo mismo del otro lado, con los colegas vecinos. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Gracias a todos los participantes en esta charla y esperamos seguir continuando en nuevas charlas, doctor, para el deleite de todos los socios. Bueno, un Feliz noche abrazo. para todos.
Un abrazo para todos. Muchas gracias por la paciencia y el mejor de los éxitos a cada uno. Gracias a la Fundación El 5 a las 5. Feliz noche.